Vamos a comenzar con los casos clínicos. Al final, los casos clínicos en nuestras jornadas es volver un poco a nuestros orígenes, porque aquellas primeras jornadas de arritmias más humildes, que no se celebraron aquí, sino en el salón de actos de nuestro hospital, estuvieron basadas prácticamente en casos clínicos, aunque hubo alguna ponencia como la del doctor Alfonso Martín, pero aquello fue puramente caso clínico. Entonces, siempre queremos mantener ese espacio en nuestras jornadas para ello. Como decía, me acompaña el doctor Alfonso Martín aquí en la mesa, ya lo han presentado, ¿vale? Coordinador de urgencias del Hospital 12 de Octubre, presidente del Grupo de Trabajo de Arritmia y Síncope Nacional en SEMES. Y este año hemos querido, pues, que uno de los ponentes estén aquí en la mesa con nosotros, que esto no sea una mera presentación del telediario, como digo yo, que yo de paso, adiós, tal, preguntas, sino que uno de nuestros ponentes pueda estar aquí arriba con nosotros, mejor así, pueda estar arriba con nosotros y hacer alguna apreciación, comentario a los casos clínicos, ¿vale? Nuestra mesa de 3 casos es puramente Andalucía, ¿vale? Tenemos Granada, Úbeda, Granada. Empezamos con el caso número 1, vienen desde Granada, aunque creo que les resulta bastante familiar estar en Alcázar. El caso se titula Pseudoaneurisma de gran tamaño, una complicación infrecuente tras síndrome coronario agudo, presentado por Alba Cebrián y Alejandro de Bruguera. Son residentes de medicina intensiva del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Cuando queráis, chicos. Perdona. Buenos días a todos. Como ya nos han presentado, nosotros somos Alba y Alejandro y somos residentes del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Y hoy vamos a hablar de nuestro caso, que hemos titulado Pseudoaneurisma de gran tamaño, una complicación infrecuente tras síndrome coronario agudo. Entonces, aquí tenemos a nuestra paciente, que tiene 2 ingresos, y en este primer ingreso tenemos a nuestra paciente de 63 años, que es una fumadora EPOC, fumadora y que tiene un síndrome de Sjögren. Esta mujer acude a urgencias con un dolor centrotorácico típico. Resulta que le hacen un electro en urgencias y lo que tiene es un ascenso del segmento ST en derivaciones de V1 a V4 y un descenso especular en cara inferior. Después se activa el código infarto y se le hace una coronariografía urgente. En esta coronariografía, que ahora pondré la imagen, se ve una oclusión del ADA proximal que se trata con un implante de un stent farmacoactivo que se resuelve con un TIMI-3. Aquí vemos la imagen del CATE y creemos que es importante ponerla porque vemos que la oclusión del ADA es muy proximal. Entonces llega a ocluir incluso la salida de la primera diagonal, dando esto a una gran zona de miocardio que está en riesgo isquémico. Ya esta paciente está con su estancia en UCI y ya en la planta de cardiología sigue con este dolor torácico. Pero en este caso es un dolor torácico que aumenta más bien a la expiración profunda. Se le realiza un electro y lo que se ve es que tenemos un ascenso generalizado del ST cóncavo con descenso del segmento PR. Y además en la analítica vemos un aumento de la PCR con leucocitosis. Se le hace una resonancia cardíaca y lo que vemos es que tiene alteraciones típicas después de estos infartos, tiene sus escaras, su realce de gadolinio y que tiene derrame pericárdico ligero, que ha aparecido nuevo, con este realce tardío de gadolinio de forma periférica que indica que pueda tener una pericarditis. En este caso se diagnostica de un síndrome de Dressler y se le da de alta a su domicilio con ibuprofeno y colchicina. A propósito de esto, hemos visto oportuno comentar un poquito el síndrome de Dressler, también conocido como el síndrome postinfarto, que consiste en una pericarditis estéril después de una lesión miocárdica. ¿Cuándo se producen este tipo de cuadros? Principalmente después de infartos, cirugía cardíaca, traumatismos torácicos o ablaciones. Entonces, el síndrome de Dressler lo que consiste es que después de este evento de isquemia miocárdica, los miocardiocitos se rompen y entonces las sustancias que tienen contenido dentro de ellos se liberan al torrente sanguíneo. Y esta reacción se produce por un proceso autoinmune que tiene como objetivo el pericardio.
Entonces, se presenta como si fuera una pericarditis, con dolor pericárdico, derrame pericárdico y ascenso del ST. También hemos visto, importante resaltar, que es una complicación que hoy en día es relativamente rara, con menos de un 1% de incidencia, ya que ahora en la era de revascularización precoz son pocas veces que estos pacientes tienen zonas de tan gran isquemia. Y el tratamiento, igual que una pericarditis, colchicina y AINES. Sin embargo, esta mujer al mes siguiente vuelve a consultar en urgencias porque sigue con este dolor centrotorácico, pero que además en este momento asocia disnea y astenia. Se le hace una ecografía transtorácica y lo que se ve es una rotura cardíaca, que es en la pared anterolateral del ventrículo izquierdo, que está contenida por el pericardio, o también denominado un pseudoaneurisma de gran tamaño. De hecho, podemos ver aquí en las ecocardiografías cómo tenemos esta cavidad anexa al ventrículo izquierdo, que es de gran tamaño, llegando casi a 45 milímetros, y abajo vemos también otra imagen de la ecocardiografía, que vemos cómo con el ecodoppler se ve flujo en la sístole hasta esta nova cámara. Se realiza una cirugía emergente para reparar esta zona de rotura y se hace con un parche de pericardio y sutura de la zona de la subfusión adyacente. La mujer evoluciona de manera muy favorable y puede llegar a irse de alta a su domicilio a los 17 días después de la cirugía. Bueno, pues a propósito de este caso, queríamos revisar un poco las complicaciones mecánicas posinfarto, que son estas tres: la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, la rotura del septo interventricular, que da lugar a una comunicación interventricular, y la rotura del músculo papilar posterior inferior, que produce una insuficiencia mitral aguda. Nos vamos a centrar en la rotura de pared libre del ventrículo izquierdo, que es el caso que presenta nuestra paciente. Esta es una complicación posinfarto relativamente rara, aunque catastrófica, con una mortalidad muy elevada y, por supuesto, pues una entidad muy grave. No se conoce bien su incidencia, ya que normalmente se presenta pues, como una muerte súbita extrahospitalaria. Se cree que en la época pre-revascularización la incidencia estaba en torno a un 4% y después de la generalización de las técnicas de revascularización, sobre todo de las técnicas de revascularización percutánea y además de la precocidad con la que se está consiguiendo realizar esa reperfusión, esta incidencia ha disminuido en torno al 0,2%, ya que se consigue rescatar mucho más tejido miocárdico y que esta necrosis transmural sea mucho menos frecuente. Se puede clasificar en tres tipos según Becker, según su fisiopatología: un tipo 1 agudo, un tipo 2 o subagudo y un tipo 3 o crónico. Y según Matteucci la clasifica en dos: en la primera el tipo 1 como un blowout y las otras dos las agrupan en el tipo Using. El tipo 1, que es el que presenta la mayor mortalidad, que puede llegar hasta un 36%, se produce como de una forma aguda, una rotura de gran tamaño en la que hay mucha salida de sangre a la cavidad pericárdica o incluso al mediastino si se afectan las tres capas cardíacas, y se suele presentar en forma de hemopericardio masivo con taponamiento cardíaco y la típica clínica del taponamiento cardíaco: inestabilidad hemodinámica, ingurgitación yugular, etcétera, o incluso como una parada cardíaca en forma de actividad eléctrica sin pulso. En el tipo 2, esta hemorragia es más lenta. Esta se suele producir porque por la isquemia se altera la microvasculatura del miocardio, se forma un hematoma en el interior del músculo cardíaco y este hematoma se diseca, se rompe y produce una fisura mucho más pequeña. El sangrado es más babeante y la clínica es más progresiva. Da lugar a hipotensión o a shock cardiogénico. Y en algunos casos, este sangrado queda contenido por el pericardio o bien por adherencias que tenga este pericardio o por incluso coágulos y da lugar al tipo crónico o pseudoaneurisma, que es el caso que tenía nuestra paciente. En este caso, la clínica es más crónica, puede quedarse contenido incluso hasta más de 2 semanas, da lugar a insuficiencia cardíaca, a dolor torácico o a disnea, o incluso a arritmias ventriculares y embolismos sistémicos. Y el peligro de este tipo de rotura radica en que se puede convertir en un tipo 1 o aguda, con un riesgo de rotura del 30 al 45%. Aquí vemos de forma más gráfica estos dos tipos de roturas: el blowout con una fisura más grande y el Using con un sangrado más babeante. Y es muy importante distinguir entre un pseudoaneurisma y un aneurisma verdadero, ya que esta es una complicación que también se puede presentar después de un infarto. El aneurisma verdadero se produce porque el tejido que ha sufrido el infarto, con la remodelación cardíaca, forma una especie de escara o una cicatriz que no pierde la contractilidad. Se dilata, se adelgaza la pared y forma como un saco. Este saco afecta a mucho más cantidad de tejido miocárdico. Las tres capas del miocardio están intactas
y lo que produce son disminución de la contractilidad global o complicaciones tanto trombóticas como arrítmicas. En cambio, en el pseudoaneurisma, la capa externa únicamente está formada por el pericardio. El cuello que une la cavidad ventricular con la cavidad pseudoaneurismática es mucho más estrecho y se puede distinguir con el Doppler por el cociente entre el cuello y el diámetro global, o porque al poner el flujo Doppler se ve un flujo turbulento que atraviesa esta cavidad. ¿Cuál es el tratamiento de la rotura de la pared libre? Pues es un tratamiento quirúrgico emergente, ya que no sabemos cómo puede evolucionar nuestro paciente. Previamente a la cirugía, para estabilizarlo, se le puede realizar una pericardiocentesis en el caso de un taponamiento pericárdico, o, si hay una inestabilidad hemodinámica refractaria, soporte mecánico, incluso una ECMO venoarterial. ¿Qué tipo de cirugía se hace? Pues hay muchas técnicas diferentes. El objetivo de todas ellas es cerrar este defecto del miocardio y evitar que se vuelva a romper o que se produzca un pseudoaneurisma. Se clasifican en dos tipos, con suturas y sin suturas. Dentro de las con suturas pues puede ser una sutura directa o poner un parche con distintas técnicas, y las sin suturas suelen ser poniendo una especie de pegamento, un material que hace que se adhiera el tejido roto. Lo malo de estas técnicas es que se necesita que no haya un sangrado activo para que sean eficaces, algo que puede ser muy complicado en este tipo de casos. En la bibliografía no se sabe muy bien cuál es la mejor técnica. Se ha visto que en los casos con suturas el resangrado es mucho más habitual y en los casos sin suturas es más frecuente la rerotura, pero todavía no está clara cuál es la mejor de todas ellas. Concretamente en el pseudoaneurisma, en el quirófano lo que hacen es resecar ese pseudoaneurisma y cerrar el defecto que tenemos en el miocardio, bien con sutura directa o bien con un parche. Con el auge de las técnicas percutáneas que está surgiendo en los últimos años, sobre todo para pacientes inoperables o que tengan un alto riesgo quirúrgico, que son los con difusión severa, con edad muy avanzada, con muchas comorbilidades, se están desarrollando una serie de técnicas percutáneas en las que se implanta un dispositivo tipo Ampláser, todo esto de forma off-level, y lo que se hace es entrar de forma percutánea como si fuese un cateterismo, todo guiado por ecografía transesofágica, se detecta el defecto y se implanta este dispositivo que sella por los dos lados el defecto. No hay ningún ensayo clínico que compare las técnicas quirúrgicas con estas técnicas, lo que hay es una serie de casos que se han ido publicando y que se ha visto que esta técnica pues se puede llevar a cabo y que puede ser exitosa. Para terminar, esta es la bibliografía que hemos utilizado y dar las gracias a los arritmanchegos y al Hospital Mancha Centro por invitarnos a que podamos venir a presentar nuestro caso. Muchas gracias, Alba y Alejandro. Doy paso al doctor Martín, si quiere hacer alguna apreciación. Sí, primero felicitaros, es un caso muy interesante y lo habéis desarrollado muy bien. Tengo algunas dudas que me gustaría que me explicaseis. Habéis diferenciado muy bien entre pseudoaneurisma y aneurisma, ¿no? Porque sobre todo en el segundo ingreso, ¿cómo habría sido el electrocardiograma en un paciente que una AD proximal, mucho tejido miocárdico expuesto, hubiese desarrollado un aneurisma verdadero? Similar. El electro puede ser muy similar. Se ve un ascenso persistente del segmento ST. Lo que ocurre generalmente suele ser convexa y simula el patrón del infarto. Es importante y es una enseñanza para todos los que hacen urgencias y ven un patrón aislado de la clínica. Eso es lo que no te va a decir nunca el ChatGPT. El patrón de la elevación persistente del ST, cuando veíamos en la época antigua los grandes infartos y dejaban una zona neurismática y luego venían a urgencias y veíamos, no teníamos historia clínica electrónica, y veíamos un electro que nos parecía un infarto, era realmente una masa neurismática, con lo cual está muy claro. Una preguntilla sobre el síndrome de Dressler, que es una de las preguntas que siempre nos hemos hecho. Es una enfermedad inmunomediada, evidentemente, por exposición antigénica, y se utiliza colchicina como inmunomodulador cuando sabemos que es un inmunomodulador muy débil. ¿Por qué no planteáis la utilización de corticoides o de inmunosupresores más potentes? En el caso del postinfarto, el corticoide se suele evitar porque hace que la cicatrización del tejido cardíaco sea peor. Muy bien, perfecto. Por mi parte, estupendo. ¿Alguna pregunta entre la audiencia? No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, comentario. ¿No? Yo simplemente una pregunta rápida, chicos. Os quería preguntar si pensáis que
¿Tener una pericarditis, en este caso, influyó en la segunda complicación? Si no, y si es que sí, ¿en qué medida? Hemos estado revisando algo de bibliografía por si acaso el tratamiento con AINES o todo eso pudiera haber influido en la cicatrización, pero no hemos encontrado nada concluyente. Perfecto. Pues muchas gracias, Alba y Alejandro. El segundo caso, como decía, llega desde Úbeda, ¿vale? Se titula Fibrilación auricular preexcitada cuando el QRS alternante cambia la estrategia terapéutica. Está presentado por Andrea Padilla y Noeli Chica. Ellas son residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Carlos Sierra de Baeza. ¿Queréis? Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Andrea. Pues antes de empezar el caso clínico, quiero que imaginéis que estáis en una guardia de puerta de urgencia y os trían una P2. Y entre las múltiples pruebas complementarias que solicitamos un electrocardiograma. Y el electrocardiograma tiene un ritmo irregular que va con una frecuencia cardíaca a más de 200 latidos por minuto y un QRS ancho. Y al ver el electrocardiograma tenemos dos opciones, o actuamos rápidamente o actuamos correctamente. Porque si en este caso lo que pensamos únicamente es una fibrilación auricular convencional e iniciamos beta bloqueantes, puede ser que empeoremos el caso clínico de la paciente o que incluso pueda derivar en una taquicardia ventricular. En este caso, lo que queremos es que se lleven es que un detalle del electrocardiograma, como es el QRS alternante, puede cambiar totalmente la estrategia terapéutica. Se trata de una paciente femenina de 40 años de edad que acude a urgencias de atención primaria por un cuadro de 3 horas de evolución caracterizado por mareo súbito, episodios presincopales, sin pérdida de conciencia y palpitaciones intensas. Durante la valoración en atención primaria se objetivó una taquicardia de aproximadamente 200 latidos por minuto y esta paciente se derivó a urgencias hospitalarias. A su llegada, la paciente hemodinámicamente estable, tranquila, colaboradora, y lo que destacaba en su historia clínica eran los antecedentes patológicos familiares. El padre y hermano fue diagnosticado de una miocardiopatía no compactada en el 2021. No obstante, nuestra paciente no presenta factores de riesgo cardiovascular. En los antecedentes cardiológicos se le hizo un despistaje a nuestra paciente por este antecedente familiar. Se le hizo una resonancia magnética cardíaca, un ecocardiograma, un electrocardiograma, que tuvieron hallazgos normales. El electrocardiograma basal de nuestra paciente y un Holter que no tenía ningún registro anormal. A la exploración física, lo que podemos destacar es la auscultación cardíaca, tonos completamente taquiarrítmicos y una frecuencia cardíaca variable, lo que ya nos hacía pensar en un ritmo variable. Pedimos el electrocardiograma y lo que nos llama la atención de este electrocardiograma son unos QRS anchos. Y ante un QRS ancho, lo que primero tenemos que hacer es comprobar la estabilidad de nuestra paciente, mirar que el ritmo sea regular y buscar los QRS si es que son cambiantes. Vamos a detallar el electrocardiograma de nuestra paciente. Primero vemos en el primer cuadro un ritmo irregular, sin ondas P. ¿Qué pensaríamos? Una fibrilación auricular. ¿Qué es lo que no nos cuadra? Ese QRS ancho cambiante. Porque si el QRS cambia, la vía de conducción posiblemente también esté cambiando. Además, teníamos los latidos de fuga, como nos habían dicho en la anterior exposición. Este cuadro pues lo podríamos catalogar como una taquicardia ventricular. Pero fijaos en este detalle, los RR son variables. En una taquicardia ventricular generalmente es regular. Esto nos puede ya hacer sospechar la presencia de una FA con preexcitación, porque puede existir conducción mixta a través del nodo auriculoventricular y la vía accesoria. Luego que ya sospechamos en este diagnóstico, lo que tenemos que utilizar es un algoritmo para el diagnóstico diferencial y para la terapéutica. Bueno, se ha dicho varias veces durante la jornada, primero verificamos la estabilidad hemodinámica. Ante un paciente inestable, el tratamiento es una cardioversión eléctrica urgente. En el caso de nuestra paciente, con las características antes mencionadas, pues hacemos el diagnóstico diferencial. Pues para explicar el motivo del QRS aberrante, el diagnóstico definitivo y la terapéutica, pues doy paso a mi compañera Noeli.
Hola. Bueno, entonces, ¿por qué en nuestro electrocardiograma observamos un QRS alternante? En las taquicardias supraventriculares existen dos patrones de conducción conocidos. En una taquicardia autodrómica, generalmente el impulso cardíaco eléctrico inicia desde el sistema específico y se dirige luego a través de una vía accesoria, lo cual genera complejos QRS estrechos con trastornos asociados a la frecuencia ventricular. En las taquicardias supraventriculares, con sospecha de una vía accesoria antidrómica, en cambio, el impulso cardíaco viaja, en primer lugar, a través de la vía accesoria y asciende a través del sistema específico de conducción, lo cual genera una despolarización ventricular generando QRS anchos. En este caso, este es el electrocardiograma de nuestra paciente, tenemos una morfología variable, QRS anchos, QRS estrechos, RRs irregulares, lo cual nos hace sospechar de que hay una preexcitación ventricular, que se suele manifestar cuando hay una despolarización temprana de los ventrículos, de manera que el intervalo PR se corta, aparece una ligera onda delta al inicio del QRS y el QRS se manifiesta ancho, dado la repolarización ventricular que sucede de forma lenta y prolongada, que son hallazgos sugestivos en el electrocardiograma de nuestra paciente. ¿Y cómo es el comportamiento entonces de esta vía accesoria? ¿Por qué no llega a ser totalmente ortodrómica o totalmente antidrómica? Tenemos que en una fibrilación auricular preexcitada, los impulsos se conducen generalmente por el sistema específico de conducción y cuando comienza a suceder la aberrancia, empiezan a conducirse en segundo lugar a través de la vía accesoria. La característica única del Wolff-Parkinson-White con una vía accesoria asociada es que esta vía tiene bidireccionalidad, es decir, tiende a hacer tanto conducciones ortodrómicas y antidrómicas de forma simultánea, de manera que generan un fenómeno de sincronía ventricular, es decir, hay impulsos tanto generados a través del sistema de conducción normal y Purkinje y a través de la vía accesoria. Y de esta manera nos orientamos un poco a descartar una taquicardia de origen ventricular, donde los QRS son anchos, poseen a veces RR regulares, tienden a ser sinusoidales en el patrón de la torsada de Poins. Nuevamente volvemos a nuestro escenario clínico, una paciente, como mencionó mi compañera en primer lugar, estable, simplemente con un episodio presincopal, con una taquicardia. ¿Qué se hizo durante su resección inicial? Se aplicó amiodarona, la cual fue inefectiva, de manera que, ya que dado que estaba en torno a frecuencias de 200, 300 latidos por minuto, se continuó con una dosis inicial de 1 gramo de procainamida y una infusión continua de 1 miligramo por minuto, logrando este patrón de visualización del electrocardiograma. Podríamos decir que ha regresado a un ritmo sinusal, pero en ciertas derivaciones observamos que tiene un PR acortado. No se ve una onda delta como tal, se ve un ligero empastamiento y los QRS son estrechos, es decir, no cumple del todo tampoco los criterios de Wolff-Parkinson-White. ¿Y por qué mi electrocardiograma no es completamente sugestivo a Wolff-Parkinson-White? Tenemos un electrocardiograma de hace 10 años, totalmente normal, con una paciente que de vez en cuando tenía sus taquicardias. ¿Y qué sucede en estos escenarios clínicos? ¿Qué tenemos que pensar? A veces hay pacientes que tienen un electrocardiograma basal con datos de preexcitación, pero son totalmente asintomáticos. Y en otros casos, pacientes que tienen clínica como tal, tienen taquicardia, síncopes, episodios presincopales, pero electrocardiogramas normales, se asocian a vías accesorias que son intermitentes o inclusive ocultas, que en este caso podría ser el de nuestra paciente, asociados de manera más informada en la literatura a las vías accesorias izquierdas, que están más alejadas del nódulo auriculoventricular. Y se suele sospechar en este diagnóstico cuando tenemos un electrocardiograma previo con una taquicardia irregular, con complejos de fusión de QRS, de diferente frecuencia, de diferente morfología, que nos datan la sospecha de una vía accesoria. Ya, ¿qué hacer? Siempre pensar en el peor escenario electrocardiográfico posible, lo cual ya se ha dicho en anteriores charlas, una taquicardia de QRS ancho debe ser tratada como una taquicardia ventricular. Y en primer lugar, ver, ¿mi paciente es estable o inestable? En este caso, nuestra paciente estable se procedió con la primera línea de tratamiento. En las guías clínicas se recomienda ibutilida, procainamida, flecainida o propagenona. Ibutilida no comercializada de manera amplia actualmente en España. Y en el caso de que esta cataplesión farmacológica inicial sea de forma no realizada adecuadamente, se puede proceder a la cardioversión. Si tenemos un paciente inestable, directamente cardioversión eléctrica.
que se pudo haber hecho en nuestra paciente. También se pudo haber procedido con una cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Porque teníamos un alto riesgo de que esta taquicardia de QRS de morfología indeterminada, con una frecuencia en torno a 300 latidos por minuto, podía degenerarse en una fibrilación ventricular, con alto riesgo de colapso hemodinámico a la paciente, inclusive de muerte. Los criterios para que esto suceda es que el intervalo RR sea mayor a 250 milisegundos y que tenga una frecuencia ventricular en torno a 300 latidos por minuto. Por ello, la cardioversión eléctrica es la primera línea de tratamiento asociada a ablación. ¿Y qué no hacer? Utilizar fármacos que frenen el impulso del nódulo auriculoventricular, de manera que el impulso cardíaco va a verse potenciado a través de la vía accesoria. No utilizar betabloqueantes, digoxina, antagonista de calcio y la miodarona, solo los pilares anteriormente mencionados. El algoritmo terapéutico converge que en un QRS ancho o una sospecha de preexcitación, cardioversión eléctrica en primer lugar, seguido de los fármacos ya mencionados. ¿Qué se procedió en nuestra paciente? Con la sospecha ya establecida, fue derivada a la unidad de arritmias, donde a través de un estudio electrofisiológico que tiene tanto finalidad diagnóstica y terapéutica, se realizó la ablación de la vía accesoria y se pudo constatar a través del estudio la presencia de una taquicardia ortodrómica con vía accesoria lateral izquierda asociada a una fibrilación auricular preexcitada. El tratamiento fue efectivo y fue dada de alta con edoxaban. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? La ablación. La ablación de las vías accesorias puede recurrir en una curación permanente de los pacientes. Recordemos que las vías accesorias son restos embriológicos patológicos que suelen generarse alrededor de las válvulas auriculoventriculares y que también ese remanente debe ser ablacionado. En los pacientes, en este caso, que tienen una sospecha de Wolff-Parkinson-White por sintomatología aislada, deben ser observados y estudiados. ¿Por qué? Porque debe estratificarse el riesgo de muerte súbita, tanto con métodos invasivos como un estudio electrofisiológico o no invasivos como una prueba de esfuerzo. Y existe el cribado de arritmias, pues en este caso hemos puesto en mención especial la miocardiopatía no compactada, que eran los antecedentes de nuestra paciente, que genera un patrón de trabeculaciones en los ventrículos, pero se asocian más a arritmias ventriculares, a insuficiencia cardíaca, que en este caso no era lo de nuestra paciente. Pero aún así, en un corazón sano puede haber un ataque de arritmia, inclusive cuando hay sintomatología sugestiva. La sospecha nunca debe perderse. Los pacientes deben ser seguidos de forma multidisciplinaria, tanto por las unidades de atención primaria y derivados de manera efectiva a las unidades de especialidad para prevenir recurrencias. Las recomendaciones de buena práctica clínica es que se debe investigar toda taquiarritmia sintomática. Deben prestar atención a los antecedentes familiares, enfermedades hereditarias, que toda fibrilación auricular preexcitada o con sospecha de vía accesoria debe pensarse siempre que puede degenerar en una fibrilación ventricular y que debe considerarse cardioversión o plaquenamida, que en las taquicardias ortodrómicas, donde sí hay un QRS estrecho, se puede seguir con sus maniobras vagales, con adenosina y, en fin, si se sigue sospechando de una vía accesoria, ablación. Y en las taquicardias de QRS anchos, tratarse como taquicardias ventriculares. Las conclusiones, que las pruebas complementarias deben ser completamente dirigidas, debe darse en la sospecha clínica y debe optimizarse el seguimiento longitudinal de los pacientes, especialmente cuando hay taquicardias como primera manifestación. Y recordar que el diagnóstico precoz y el tratamiento dirigido mejora la calidad de vida de las personas. Esta es nuestra bibliografía realizada. Damos un especial agradecimiento a nuestros tutores asociados y les ponemos una postal de nuestra capital, Quito, en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea y Noeli. Doctor Martín, ¿alguna apreciación? Sí, varias cosas. Es un caso interesante, obviamente. Enhorabuena, le presenta muy bien. Hay una primera enseñanza. Vamos, lo que no hay que hacer nunca es lo que se hizo en este caso. Nunca se tienen que mezclar fármacos antiarrítmicos, ni una FA preexcitada, ni una FA no preexcitada, ni en un paciente con ningún tipo de patología, porque lo que hay, y han demostrado muchos estudios, y eso lo pusimos ya en el año 2003 en las primeras guías de FA, que suman los efectos secundarios sin que incremente la eficacia. Entonces, cuando tienes un paciente que no recibe un fármaco antiarrítmico, la única opción que te queda es la terapia eléctrica. O sea, eso es una cosa que tiene que darle claro a todo el mundo de la sala y a quien esté en otros sitios. Ese es el primer punto. Segundo punto, es importantísimo que tengamos claro
que igual que en una TV estable es perfectamente asumible utilizar un fármaco antiarrítmico, cuando un paciente joven tiene una frecuencia auricular que está por encima de 300, que conduce con una vía como esta, que sí tenía electro de precipitación, es una de libros, una vía accesoria lateral izquierda, para el libre ventrículo izquierdo, y en el electrocardiograma tiene una onda delta, que es positiva en la zona del septo con 3 positivas. Eso es típico de las vías accesorias laterales izquierdas. O sea, el electro que tenéis en la UCI es un electro es un Wolf, es una vía accesoria izquierda, que además son las más frecuentes en este tipo de casos y las que tienen más conducción no decremental, con lo cual son las que tienen más riesgo. Entonces, cuando tienes un paciente que va a esas frecuencias, poner antiarrítmicos es jugar a los médicos, por muy estable que sea el paciente. Todos los fármacos antiarrítmicos de clase 1C tienen efecto que es inotrópico negativo y son hipotensores. La suelta de catecolaminas es más arritmogénica y lo que produce es un aumento de conducción por la vía accesoria. Entonces, lo que no os recomiendo a ningún médico de urgencias que estéis aquí es que una vez apretada la tenéis con fármaco, lo que tenéis que hacer es cardiovertirla. Punto. Tercer punto. Y luego es muy importante algunas cosas que habéis puesto ahí, que es muy llamativo. A ver, sin mirar más la alternancia eléctrica ni otras cosas, ¿conocéis alguna arritmia en la cual el nodo V conduzca a 200 o 250 latidos por minuto? No, ¿verdad? Entonces, simplemente con el criterio de frecuencia tienes que pensar que es un Wolf. Segunda enseñanza, si pones una de las taquicardias, vas a ver que estás viendo un Wolf ahí. Hay 4 criterios para pensar que es una FAP excitada. Primero, la frecuencia. La única manera de tener esa frecuencia cardíaca y que el nodo V permita conducir esto es que tengas un paciente que le tienes con noradrenalina o un body packer que se le ha soltado, si no, no vas a tener. El nodo V no conduce a esas velocidades. Segundo, la irregularidad de los QRs, perfectamente. La alternancia y lo que es también muy importante, y eso es fundamental, la morfología de los complejos. Todos los latidos que van haciendo captura son latidos de Wolf, con una onda delta que es positiva en la zona del septo. ¿Vale? Entonces, eso, con un electrocardiograma ya tienes el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, ahora os hago preguntas. ¿Por qué es efectivo el uso de la procainamida o de la fleca en estos enfermos? ¿Por qué se prefiere? Claro, ¿cuál es el mecanismo que tú me contarías de acción? Porque enlentece la frecuencia cardíaca de manera que regulariza y denota de mejor manera el patrón de conducción de nuestro paciente. De hecho, en los fármacos que dije que deben estar contraindicados o no utilizados, en cambio, frenan por completo la conducción a través del nódulo auriculoventricular, de manera que por ello no se recomendaban utilizarse, ya que potenciaban la conducción a través de la vía accesoria. Vale, básicamente los fármacos de 1.0 lo que hacen es bloquear los canales del sodio, que es lo que hacen es interrumpir la conducción por la vía accesoria. Entonces, recordad otro truco que tenéis que saber. Para que un complejo sea estrecho o normal, 120 milisegundos, 3 cuadritos, tiene que comenzar la exploración de forma síncrona en 3 puntos, en las zonas distales de los 2 semifascículos de la rama izquierda y la rama derecha. Cualquier otro tipo de reparación no sigue el nodo V, ¿vale? Con lo cual es la manera también vuestra de hacerlo. Y ya la última pregunta. ¿Hay alguna relación? O sea, todos sabemos que en los pacientes con Wolf, como has comentado, tienen más prevalencia de FA. ¿Habéis encontrado alguna relación entre la existencia de miocardiopatía no compactada y prevalencia de Wolff-Parkinson-White en esa familia, que es llamativamente curioso? No está. Incluso dentro de la familia no habían antecedentes dados, ni tampoco en la evidencia habla de realmente Wolff-Parkinson-White, más habla de arritmias de tipo ventriculares, de insuficiencia cardíaca con enfermedad tromboembólica, pero no asocian a tipos de este tipo de aberrancias, más bien taquicardias ventriculares. ¿Estudiaste el resto de la familia? ¿Se estudió? La familia se estudió y solo fue diagnosticado el padre y el hermano. Ella realmente sí tuvo trabeculaciones, pero no cumplían con los criterios diagnósticos de miocardiopatía no compactada. Me llama mucho la atención que se le ha hecho una ergometría y no se da ningún latido de Wolff. Me llama la atención porque a veces en estos estudios es donde está bien mirado el electrocardiograma. Se le hizo un seguimiento longitudinal en el tiempo, cada 2 años, resonancias magnéticas cardíacas, prueba de ergometría, electrocardiogramas que eran completamente normales. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al tercer y último caso de este bloque. De nuevo desde Granada,
y de nuevo 2 residentes de medicina intensiva del Hospital Virgen de las Nieves. El título del caso es taquicardia de QRS ancho refractaria al tratamiento convencional. Nos lo presenta Andrés Cabrera e Irene Pérez de Gracia. Buenas tardes, como ya han dicho, somos Andrés e Irene, venimos de Granada y vamos a compartir con vosotros ya el último caso de la mañana. El caso es sobre un paciente con taquicardia de QRS ancho que fue refractaria a tratamiento convencional. Este es el índice que vamos a ir siguiendo durante la presentación. Y el caso es el siguiente. Se trata de un chico de 34 años con antecedentes de hipertensión, hipertrigliceridemia en tratamiento con gemfibrosilo que acudió a urgencias de nuestro hospital por palpitaciones, dolor centrotorácico opresivo, sudoración y disnea. En todo momento estuvo estable a nivel hemodinámico. Y se le hizo un electro, que es el siguiente. En el electro lo que presenta es una TV monomorfa sostenida a 180 latidos con un QRS de 140 milisegundos, con morfología de bloqueo de rama derecha y un eje izquierdo. Se le hizo una ecocardio en la que no presentaba alteraciones estructurales y tenía FEBI preservada. Y ante esta situación se le dio un bolo de 300 de amiodarona y se inició perfusión. Después de esto, el electro era el siguiente. Continuaba con una ATV a 130 latidos y un QRS que seguía en 140 milisegundos. Después de esto se le dio perfusión de procainamida, que fue inefectiva, perfusión de molol, también inefectiva, se hicieron maniobras vagales que no tuvieron éxito y se le dieron 2 bolos de adenosina, de 6 y de 12 miligramos. Tampoco fueron efectivos. Ya por último, se cardiovirtió bajo sedación superficial, se le dieron 2 descargas de 200 y de 360 julios que tampoco tuvieron éxito. Tras esto, se reinterrogó al paciente porque el paciente procedía de Colombia y no teníamos todos sus antecedentes recogidos y nos comentó que él había sido estudiado en su país por una arritmia pero que no sabía precisarnos más y que él previamente había estado en tratamiento con verapamilo pero que había dejado de tomarlo. Con todos estos datos se comentó el caso con la unidad de arritmia y se concluyó que era compatible con una ATV fascicular posterior sensible a verapamilo. Tras darle un bolo de 6 miligramos intravenoso lento de verapamilo, el paciente pasó a ritmo sinusal. La importancia de este caso radica en que este tipo de TVs constituyen entre un 10 y un 15% de las TV idiopáticas. Se describieron por primera vez en el 72 como un tipo de TV con un QRS relativamente estrecho. Posteriormente, en el 79, se estableció que el origen de esta patología podía estar en el fascículo posterior y ya en el 81 se identificó que este tipo de taquicardia finalizaba al administrarse bloqueantes de los canales de calcio, tipo verapamilo, de ahí su nombre. Es más frecuente en varones jóvenes, entre 15 y 40 años, que no presentan cardiopatía estructural y puede darse en reposo, aunque también puede inducirse en situaciones de estrés. La clínica es variable, puede ir tanto desde mareos, palpitaciones, como hasta insuficiencia cardíaca por taquicardia incesante. Y el electro es el que hemos presentado anteriormente. Se trata de una ATV monomorfa sostenida con una imagen de bloqueo de rama derecha, con complejos QRS menores de 140 milisegundos y que responden a tratamiento con verapamilo. Dentro de este tipo de TV se distinguen 3 tipos, que son los que veis en la diapositiva. La TV fascicular posterior izquierda es la más frecuente dentro de estos 3, que es la que se corresponde con nuestro caso, y que cursa con una imagen de bloqueo de rama derecha y un eje izquierdo. Luego el segundo tipo que tenemos es la TV fascicular anterior izquierda, que cursa también con bloqueo de rama derecha y eje derecho en este caso, y la TV fascicular septal superior, que cursa con un QRS relativamente estrecho y bastante parecido al sinusal y que puede tener un eje tanto normal como derecho como izquierdo. Bueno, vamos a hablar ahora, así de forma muy generalizada, del mecanismo fisiopatológico de este tipo de arritmia. El modelo que actualmente está aceptado es un circuito de reentrada en la que hay una zona de conducción lenta que conduce de forma anterógrada y dependiente de calcio, ¿vale? Que también
se va a unir lo que es el circuito de reentrada, las fibras de conducción rápida, de forma retrógrada. Sin embargo, digamos que el mecanismo en sí y los componentes que lo componen no está del todo dilucidado. Por eso, en el 2023, Wong y su equipo pues, teorizaron un mecanismo trifascicular en el que intervenía el fascículo septal izquierdo, ¿vale? En la parte izquierda de la imagen vemos diferentes modelos de este modelo trifascicular y la relación que tiene el fascículo septal izquierdo junto con el fascículo posterior y el anterior. Y aquí en la derecha pues vemos cómo finalmente, digamos que teorizan este modelo de circuito de reentrada en el que la zona lenta dependiente de calcio no estaba concretamente en el fascículo posterior como previamente se había mencionado, sino que estaba entre el fascículo posterior y el fascículo septal izquierdo. Asimismo, también pues, se comentó diferentes modelos de las diferentes taquicardias ventriculares idiopáticas que ha comentado mi compañera. La ventricular anterior, la septal superior, incluso la fascicular posterior reversa. En cuanto al tratamiento, pues bueno, ya lo hemos ido comentando a lo largo de la mañana. Pues principalmente si tienen inestabilidad hemodinámica o las TUV son recurrentes, pues vamos a realizar una cardioversión eléctrica, ¿vale? En cambio, si esta taquicardia ventricular está bien tolerada hemodinámicamente, pues bueno, pues vamos a realizarle maniobras vagales, adenosina, que como se lo administramos a nuestro paciente, pues fueron inefectivas, y también le realizamos una ecografía que descartó patología estructural. Entonces, bueno, ya en este contexto nos planteamos que fuese una TUV idiopática, aparte de que, bueno, ya el paciente pues, nos comentó de que tenía una arritmia en su país y que estaba en tratamiento con verapamilo. Nosotros, posteriormente a esto, pues bueno, pues, y tras hablar con arritmias, pues administramos verapamilo intravenoso, que suele administrarse entre 5 a 10 miligramos intravenoso en bolo a pasar en 1 o 2 minutos. Incluso el bolo se puede repetir. Y también se puede administrar verapamilo vía oral. De hecho, nuestro paciente a día de hoy pues, continúa con tratamiento con verapamilo vía oral, 240 miligramos a las 24 horas y no ha vuelto a tener ningún tipo de recurrencia, ¿vale? El propranolol, pues es verdad que ha habido algunos estudios que se han intentado proponer como tratamiento, pero realmente no tiene evidencia. Y por último, cuando el tratamiento farmacológico pues, es inefectivo o está contraindicado por diferentes comorbilidades, pues bueno, tenemos la ablación por radiofrecuencia, en la que principalmente pues bueno, tenemos que, digamos que tenemos que detectar las fibras de Purkinje diastólicas cuando tenemos la taquicardia ventricular. En cambio, si estamos en ritmo sinusal, pues bueno, pues haremos un mapeo electroanatómico y ya buscarán los compañeros cardiólogos pues la zona concreta a tratar. Por tanto, ya para concluir, pues bueno, que esta TUV fascicular idiopática pues es una forma infrecuente de la TUV idiopática, que el principal mecanismo fisiopatológico pues es un circuito de reentrada que, como he dicho antes, pues bueno, el circuito en sí sigue siendo incierto y el papel del fascículo septal izquierdo pues está ahí un poco en estudio. El tratamiento de elección, pues como hemos dicho, son taquicardias sensibles a verapamilo por esta zona de calcio, esta zona lenta de conducción de calcio, y en su defecto, pues bueno, tenemos la ablación por radiofrecuencia. Pero lo más importante es que tengamos una alta sospecha, sobre todo pues, en el tipo de pacientes jóvenes, con TUV monomórfica, con QRS relativamente ancho, entre 120 y 140, y con imagen de bloqueo de rama derecha y eje izquierdo, ¿vale? Esta es la bibliografía que hemos empleado y bueno, y aunque ninguno de los dos seamos de Granada, pues queremos dejar las fotos, que es donde nos estamos formando y os invitamos ahí. Muy bien, Andrés, Irene. Doctor Martín. Enhorabuena, es un caso muy interesante. Supongo que cuando hablasteis con Luis Tercedor o con Miguel Albret, os asesinarían, ¿no? Después de haber mezclado tantos antiarrítmicos, ¿no? Los compañeros de la unidad, somos buenos amigos de la unidad de arritmia del Virgen de las Nieves, hemos trabajado muchos años con ellos.
Entonces supongo que habría habido algún muerto en la guardia de ese día, ¿no? Porque yo creo que está claro que estamos contando casos de la vida real, porque es lo que se hace, ¿no? Solamente faltaba ya poner digoxina, no sé si quedaba algún fármaco más por utilizar. Y aún así el hombre sobrevivió. La verdad que los pacientes se aguantan, ¿eh? Sí. Entonces, pocas cosas pasan, ¿no? A ver, habéis abierto un melón que es tremendamente interesante y tremendamente peligroso. A ver, os voy a explicar el porqué. En la diapositiva que he utilizado yo de las guías, he tapado las taquicarias ventriculares específicas, como son las del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que responden selectivamente a beta-bloqueantes, y las taquicarias fasciculares, sobre todo la posterior izquierda, que habéis presentado vosotros aquí, que responden selectivamente a verapamilo, porque son fármacos que en el general de las taquicardias ventriculares están contraindicados, ¿no? Entonces, tenéis... Aparte de lo que habéis comentado, la taquicardia tiene un dato muy característico. La más frecuente, que la posterior izquierda, tiene una morfología del bloqueograma derecha, tiene un eje izquierdo y tiene una mediadora muy típica en las precordiales. Esa subida con bajada antes del QRS es arquetípica de las taquicardias fasciculares y permite afinar mucho el diagnóstico. De hecho, hay un artículo del año 87 publicado en Circulation que habla de los criterios diagnósticos de las taquicardias sin cardiopatía estructural, y uno de ellos es la mediadura, el notch, que aparece en la parte inicial del complejo QRS en la zona septal. Os puede ayudar bastante, o precordiales anteriores, ¿vale? Es un punto importante a la hora de hacerlo. Dos, hoy en día todo el mundo tiene un POCUS, con lo cual si no tiene cardiopatía estructural también orientaría bastante, lógicamente, a que fuera una fascicular o un trato de salida. Morfología de trato de salida no tiene nada que ver. Y ahora vamos a las preguntas, ¿vale? Primera pregunta, ¿de verdad creéis que el tratamiento de elección es el verapamilo frente a la ablación? ¿Qué habéis leído en la literatura? ¿Qué os parece a vosotros? El verapamilo se le puso en el momento agudo para... Digo después. Después. El tratamiento definitivo de esto es la ablación. Se da el verapamilo pues cuando en el momento agudo se le dio y de hecho nuestro paciente está pendiente de hacerse la ablación. La lista de espera, ¿verdad? Tremenda siempre, ¿verdad? Tengo que hablar con Miguel, esto está muy mal, ¿eh? El verapamilo tiene una efectividad muy superior por vía intravenosa que por vía oral. No lo olvidéis esto, ¿eh? Entonces, ahora te voy a preguntar a ti sobre por qué. Entonces, es muy importante que tengáis claro que el tratamiento en general de las taquiarritmias, no de la fibrilación auricular, te estoy hablando de que también, pero sobre todo cuando tenéis una vía accesoria, una hernia intranodal o una fascicular o un tracto de salida, los antiarrítmicos son pobres. Son muy pobres en la posibilidad de reducir porque tú piensas que tienes una zona con un tejido y un circuito de reentrada y las extrasístoles o cualquier tipo de actividad va a enganchar un circuito, ¿me entiendes? Entonces, aunque tú incrementes la cantidad de calcio intracelular, ¿me entiendes? Lo que realmente no has quitado el circuito, o sea, tienes una zona en la cual va a ocurrir, ¿vale? Y ¿te importa contarme un poquito por qué crees tú o tu compañero, por qué los calcioantagonistas funcionan en este tipo de patología? Que hay que decir una cosa, que es rarísimo que no reviertan con cardioversión eléctrica, es rarísimo, ¿eh? O sea, tenéis un caso muy raro porque habitualmente con la cardioversión eléctrica las fasciculares saltan enseguida, además con energías muy bajas, ¿eh? O sea que es un caso muy bonito porque es realmente inhabitual. ¿Cuál creéis que es la razón de que funcione un calcioantagonista que no tiene nada que ver con la taquicardia ventricular? Porque al final, o sea, digamos que el inicio de todo esto es la zona de conducción lenta, dependiente de calcio, y con los calcioantagonistas lo que está haciendo es ralentizando y al final termina finalizando lo que es la arritmia en sí. Y también incrementando la cantidad de calcio intracelular, que es el primer paso para hacer todo esto. Fenomenal, de verdad, un caso precioso. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, hemos clavado el tiempo, Jesús. A ver, pues nada, compañeros, termina la sesión de mañana. Simplemente recordar que como no funciona iPhone, ¿vale? Las votaciones, de momento, las únicas que se pueden tener en cuenta son las de Android, pero el comité científico decidirá finalmente cuál es el caso ganador esta tarde, ¿vale? Nos vemos aquí a las 4. Muchas gracias.